Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Fíjense que no estaba muy bien de salud, pero no podemos estar perdiendo también el tiempo, ¿no? Yo pienso que también tenemos que avanzar. Les comparto. En relación a las notas, pues obviamente yo creo que no sé si llevan un día para actualizar el sistema. Entonces, ya se complementaron todos los datos. Quiere decir que trabajos extemporáneos, cualquier situación que pudo haber quedado pendiente ya se complementó. Pero se los digo, ¿verdad? Porque de repente la otra sección me dice, mire que dando la nota, ya la subí. O sea, tampoco se puede ir uno en contra de la razón. Ya están subidas. Es posible que el sistema no lo actualicen, sino que lo actualicen hasta el día siguiente. Entonces, no hay que irse en contra de la razón. Entonces, por ejemplo, si ese fuera el caso, es posible que ya mañana en la mañana ustedes también puedan verificar. No es que yo no quiera dar una información. Lo que sí no voy a caer es en confrontación. Hago la aclaración. Yo vengo aquí a dar clases y agotar una temática. Y eso es lo que esperamos. Bueno, con las limitaciones, ¿verdad? Porque fíjense que me enfermé. Pero gracias a Dios ya estoy mejor. Pero obviamente la garganta se afecta. Tantos virus que andan circulando, que ni los médicos a veces saben qué virus es el que lo atacó a uno, ¿no? Son tantos virus que anda dando ahorita el dengue, anda dando la chikungunya, el COVID, la influenza y un sinnúmero, ¿verdad? De virus que de repente ni los han descubierto. Bueno, entonces hoy vamos a agotar la temática del amparo. Y en cuanto a la temática del amparo, en el caso de ustedes, pues obviamente voy a activar sonido y todo, texto y todo. En la otra sección sí no activé porque hay un grupito ahí, ¿verdad? De desestabilizadores y lo que buscan es desestabilizar la clase y eso no lo vamos a permitir. ¿Ya? Yo, si alguno me falta el respeto, lo puedo expulsar, puedo tomar las medidas. Y en ese sentido, pues obviamente allá di la clase sin que los estudiantes tuvieran sonido por esas mismas situaciones, ¿verdad? Dejé activado el mensaje de texto y empezaron a fastidiar. Tocó que cerrar el texto. Después las reacciones, total que al final, pues cerré reacciones. Espero que en esta clase, pues obviamente, que esas situaciones no se den. ¿Por qué? Porque yo también puedo tomar medidas, ¿ya? Y yo he tratado primero de enseñarles, regalar si no puedo todo el curso, bueno. Algún complemento, pues obviamente yo lo puedo dar. Pero para aquellos estudiantes que obviamente se esfuerzan, pero regalar si no puedo. Primero, no soy Santa Claus para andar regalando, ¿ya? Pero sí puedo, de alguna manera, estudiantes que obviamente les hace falta 3 puntos, 2 puntos, ¿ya? Y que yo les he dicho, y miren, y si yo miro el esfuerzo, la perseverancia, pues obviamente al estudiante hay que apoyarlo. Yo soy de esa idea. No crean que yo soy una persona cerrada. Yo se los he demostrado con hechos.
Y en ese sentido, pues vamos a dar la clase. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, como lo es el amparo. El amparo nunca va a pasar de moda. Siempre en la vida nacional se va a tocar que promover acciones de amparos. A veces va a estar uno como actor y a veces se va a tener que estar defendiendo uno. Así es. Y más que nosotros andamos en esto, a veces nos van a contratar para interponerlos y a veces para defenderlos. Y en ese sentido, pues, eso es lo que nos corresponde, aprender el amparo. Y en ese sentido quiero que nos ubiquemos. Hoy vamos a ver poquito, vamos a ver. No son muchos artículos. Vamos a ver del artículo 33. El artículo 33. Yo trato siempre, como quien dice, de contarles una historia, darles charlas. Yo realmente, yo digo a veces que yo no doy clases. Son charlas las que doy. Les cuento experiencias, les cuento historias y les hago una narrativa de cómo es que efectivamente se llevan a cabo los procedimientos o los procesos. Yo pienso que de estar memorizando ese artículo no saca uno nada. Es mejor analizarlos y comprenderlos. Pues en eso es en lo que yo estoy. Yo pienso que ya algo, no algo, sino que ya considero que ya ustedes, con lo que yo les he impartido, les he charlado, les he compartido, ya hay unos que ya no son los mismos a como vinieron al inicio aquí conmigo. Yo pienso que ya saben vía administrativa, vía judicial, y ya estamos entrando en la vía constitucional. Y en ese sentido, pues, déjenme contarles, cuando hablamos de las acciones, tanto vía administrativa, vía judicial, vía constitucional, y no es algo que yo vengo a inventar, realmente vamos a estar inmersos en los plazos. Yo sé que los plazos a veces no nos gustan, pero ustedes saben que con los plazos se gana o se pierde los casos. ¿Ya? Si usted plantea una acción antes, puede hacer que sea considerada prematura. Pero si usted la plantea después del plazo que tiene para hacerlo, entonces perdió su oportunidad. La oportunidad de poder accionar. Es posible que exista la vulneración, pero como lo planteó de forma extemporánea, perdió la oportunidad. Y ustedes saben que las oportunidades no debemos dejarlas pasar. Debemos aprovecharlas. Les quiero hacer también una reflexión. Y la reflexión es de que ustedes son la sección F. Y en esa sección F, les digo qué pasa, que son un grupo que va estudiando y que va hacia adelante en un semestre, pero que al final del camino, todos, primero Dios, todos van a cerrar, pero ahí se recuerdan que no solo es Dios, sino que también uno tiene que poner de su parte. Dios le da a uno la fuerza de voluntad, le da la salud también, porque aunque uno quiera, si no tiene salud, aunque uno quiera, no puede. Bueno, entonces, al final, ustedes van a cerrar
Y cuando entren en un examen técnico profesional, no crean que van a entrar en grupo. Ahí van a entrar individualmente. No crean que ustedes van a entrar en grupo a una audiencia. Van a entrar individualmente. Sí, es cierto. Apoyémonos con los amigos, con los compañeros, pero asumamos una responsabilidad individual. Porque al final tenemos que tener conciencia que solitos nacimos y al final solitos vamos a ir a un privado, solitos nos vamos a graduar, que en nuestra universidad todavía no hay graduaciones en grupo. Solito vamos al examen público de tesis, solito vamos a ir. Y sí es cierto, vamos a ir varios a colegiarnos, pero la responsabilidad va a ser individual. Y cuando vayan a una audiencia, esa audiencia va a ser individual. No crean que porque van 5 abogados van a hablar los 5, solo habla uno. Entonces, hay que ayudarse con los compañeros, con los amigos, pero no hay que perder el horizonte y tener claro que ustedes van a tener que salir a ejercer individualmente. Tienen que tener su criterio, su carácter, pero principalmente tienen que tener su conocimiento, esa base del conocimiento legal y doctrinario. Y yo no me lo estoy inventando, yo les vengo a contar lo que yo he ejercido, porque esa es la bendición que he tenido, de que ya 18 años de estar aquí en la docencia y aparte ejercido, he estado en instituciones y todo eso que yo he aprendido de alguna manera, hasta buenas y malas experiencias, porque ya les dije que hasta, aunque uno tenga la razón, le imponen sus multas, se las he compartido. Uno lo van a valorar y otros no lo van a valorar. Yo no vengo aquí para que me valoren ni para que me desvaloricen, ¿verdad? Sino que vengo a enseñarles. Y en ese sentido, pues les cuento que los plazos son de suma importancia. Hay un plazo para promover amparo y ese plazo es de 30 días. Esa es la regla general. Y todos los días y horas se cuentan, porque todos los días y horas son hábiles en materia de amparo. Entonces, el plazo para promover un amparo son 30 días. Pero hay excepciones, les estoy indicando. Y las excepciones es que cuando un amparo en contra del Tribunal Electoral, ¿ya? Si no hay elecciones, si no hay proceso electoral abierto, el plazo para promover amparo son 30 días. Pero si ya hay un proceso electoral abierto, el plazo para promover un amparo son 5 días. Entonces, cuando ustedes interpongan, promuevan una acción, un procedimiento, un juicio, un amparo, ustedes tienen que verificar que todas las condiciones necesarias estén otorgadas para que usted pueda plantear su acción. Si usted plantea una acción fuera de esas condiciones, sin cumplir con requisitos, tenga seguro que no le va a ir bien. El amparo no es formal, pero el hecho que diga que no es formal, me refiero a que no es formal, no hay un formalismo, pues, pero sí se tiene que cumplir con ciertas formalidades. Y en esas formalidades, pues hay requisitos. ¿Qué requisitos son? Pues obviamente los requisitos de forma que están contenidos. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en la clase anterior? ¿En qué artículo están?
¿Se recuerdan de esto? Artículo 22, licenciado. Artículo 21. 21. Artículo 21. Esos son los requisitos que debe llevar toda petición de amparo. ¿Qué pasa? Si usted no cumple con estos requisitos, no se los van a rechazar. Ahí sí, Marvin. Ahí sí entra. Como quien dice, entra la aplicación del artículo 22, que es cuando no lleve todos los requisitos, cuando se hayan omitido, el mismo tribunal nos va a imponer un previo. Los previos no son más que emplazamientos para que se puedan subsanar, pues. Si nosotros no subsanamos, ahí sí se nos puede suspender el trámite. Es más, a veces imponen previos, pero dan trámite de una vez, les cuento. Pero con la salvedad de que le van a dar trámite, pero que igual se deben subsanar esos previos. ¿Ya? Eso es lo que señala el artículo 22, Marvin. Eso ya lo vimos. Y en ese sentido, quiero que nos enfoquemos hoy, porque yo quería dejar una sola clase para hablar del trámite del amparo. Primero vimos cuestiones de requisitos, cuestiones comunes, generales, pero ahorita vamos a hablar propiamente del amparo. Entonces, el primer plazo que encontramos son los 30 días. 30 días corridos. Un consejo. ¿Qué fecha tenemos hoy? 26 de octubre. 26. ¿Hasta qué fecha tendremos para interponer un amparo? Si hoy ocurriera la vulneración. Estamos hablando de 30 días. Hagamos el ejercicio. Tendríamos para el 25 de noviembre. 25 de noviembre. ¿Cuándo? 25 de noviembre. 25 de noviembre. Oigan bien lo que les voy a decir. Y eso, el que se deja aconsejar, se evita problemas. Los necios no. Pero son hábiles, ¿no? Corridos. Y oigan, corridos. Oigan lo que les voy a decir. Entonces no aplica así. Oigan lo que les voy a decir, Noé. ¿Cuántos días tiene este mes? 31. 31. Entonces, cuando hablamos de amparo, como todos los días y horas son hábiles, a veces nos encontramos con meses que tienen 28, febrero, ¿verdad? Que a veces tiene 29, dependiendo si es año bisiesto o no es año bisiesto. Y en ese sentido, si hoy nos están notificando, pues de una vez nosotros debemos contar hoy. ¿Ya? Entonces, si contamos hoy, ¿cuánto dijimos? 26. Para el 31 ya vamos a llevar, ¿cuántos días? 6. ¿Y cuántos días faltarían? 22. Bueno. Para completar los 30. 24 días. 24 días. Entonces, ¿cuándo se vencería? ¿El 24 sería? 24 de noviembre. El 24. A eso quiero que lleguemos. A veces uno, como ya estamos automatizados,
mecanizados, ¿verdad? Pero a veces la mecánica lo que hace es que nos lleva a error. Yo por eso siempre digo, el análisis es muy importante ante cada situación, ante cada caso concreto. Como quien dice, nos vamos bien fácil. Como quien dice, con la finta, con el amague. Y tenemos la idea, siempre tenemos la idea que nos basamos en los 30 días en el calendario. 30 días. Pero miren las sorpresas de esos días. Del 31. Y unos que tienen 30. Imagínense que tuviera 28 días. Ahí sí se correría un poquito, ¿no? Dentro del otro mes. ¿Ya? Entonces, tengan claro eso siempre que les digo. Tómenlo. Eso les va a servir. Bueno, entonces 30 días. Ese es el primer plazo. Resulta también que para conocer los amparos hay tribunal constitucional, que obviamente en Guatemala es la Corte de Constitucionalidad, que es el tribunal que conoce los amparos de única instancia y que conoce todas las apelaciones de amparo de doble instancia. Eso es lo que conoce la Corte de Constitucionalidad. Quiere decir que a la Corte de Constitucionalidad siempre se va a ir. Dentro de todos esos tribunales, los únicos que no conocen amparo son los jueces menores. Ya vimos que los jueces menores, ¿quiénes son? Los jueces de paz. Antes le decían menores porque eso fue hecho en el 86. Los jueces de paz. De ahí conocen amparo atendiendo a la competencia, que ya vimos que está la competencia en la ley de amparo y en las disposiciones complementarias. Primera instancia, las salas de corte de apelaciones, la Cámara de Amparos, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Los tribunales que conocen normalmente de materia constitucional, pues ellos solo tienen esos asuntos. Pero los demás tribunales, pues obviamente tienen sus materias que ya conocen. Puede ser familia, civil, ¿ya? Penal. Entonces ellos ya llevan asuntos que están conociendo. Pero como se supone que el amparo es algo muy importante, que lo que evita es daños y perjuicios irreparables, es lo que buscan al menos. Viene y ellos ya, los otros tribunales ya conocen asuntos. Entonces la ley lo que les manda, lo que les ordena es que dejen por un lado todos esos asuntos y que le den prioridad a los asuntos en materia de amparo. ¿Ya? Y es por ello que aquí en el artículo 33 habla del trámite. ¿Qué dice ahí en el título? Trámite inmediato. Inmediato del amparo. Yo les estoy explicando la razón de ser. ¿Por qué es inmediato? ¿Por qué deben de dejar conocer los otros asuntos? Porque la vulneración puede ocasionar daños irreparables que no puedan ser restituidos, restaurados. Bueno, entonces en ese sentido, la obligación es, ese artículo 33 manda, no sé quién me apoya aquí, si quiere Magalí, por favor, con este artículo primero. Procedimiento, capítulo 5, artículo 33, trámite inmediato del amparo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos. Subrayemos eso. Miren, un consejo.
Hay unos estudiantes que les ha ido muy bien en el curso y me han comentado por qué. Pues lo primerito que me han dicho es porque tienen sus leyes físicas y porque dice que todo lo que yo les explico aquí lo marcan y lo anotan en la propia ley y que cuando se examinan no tienen necesidad de hacer en grupo el examen ni utilizar audífonos ni nada, sino que simplemente haber estudiado un poco y tener a la mano la propia ley y les ha ido muy bien. Porque hay quienes que tienen ley, hay quienes que solo se basan en las anotaciones que hacen. Pero las anotaciones háganlas en sus leyes. O háganlas en un cuaderno y háganlas en sus leyes, pues, si no hay espacio. Entonces, ojo con eso. Tengan sus leyes y mejor si son actualizadas. Repitamos, por favor, Magali. Artículo 33, trámite inmediato del amparo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día El mismo día. Adelante. en que les fueren presentados. Ahí está. Mandando. Bueno, ahí, pausa. Pues resulta que cuando le presentan un amparo al tribunal, obviamente tiene que hacer una calificación de requisitos de forma. No exagerada, ¿verdad? Y lo primerito que debe hacer es mandar ¿a qué? A pedir. Subrayen eso. Mandando a pedir ¿qué, Magali? Los antecedentes O, o en su defecto informe circunstanciado. O en su defecto informe circunstanciado. Yo siempre les he dicho a ustedes, cuando ustedes promuevan un proceso, siempre ofrezcan como prueba el expediente original, porque a veces en los informes circunstanciados se obvian pasajes, a veces pasajes que no le conviene a la autoridad, y no hay que dar margen a eso. Eso se lo digo como experiencia, pero se pueden dar las dos situaciones, ¿ya? Que se manden a traer los antecedentes, expediente o expedientes relacionados con el amparo o el informe circunstanciado. A estas alturas ya todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de informes circunstanciados. Ya sabemos qué es lo que conlleva un informe circunstanciado. Adelante, Noé. Licenciado, no sé si comprendí mal o entendí bien, pero comprendí que nosotros en el caso de interponer un recurso, en este caso el de Nosotros amparo, esperamos que pasen el expediente. y circunstanciado no hacemos nosotros también. Es que el circunstanciado lo hace nada más la autoridad impugnada. Entonces nosotros solo sugerimos que... Sí, nosotros pedimos que manden los dos, tanto el expediente como el informe circunstanciado. Ya, gracias. ¿Ya? Porque el tribunal de amparo puede pedir o el expediente o el informe. Y ustedes saben que nosotros no debemos dejar descubierto absolutamente nada. ¿Estamos? Bueno, otra vez, por favor, Magali. ¿Desde el inicio, Lick? No, ¿de dónde se quedó? Ok. Mandado pedir los antecedentes o en su defecto, informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido el amparo. Ahí estamos. Entonces, Noé, ¿quién debe emitir el informe circunstanciado? Ahí está. Subrayen. La persona, la autoridad, funcionario o empleado, obviamente público,
contra el cual se haya pedido amparo, que es lo que se nos denomina autoridad impugnada. ¿Ya? Sigamos, Magali. ¿Quiénes deberán cumplir? Remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término ¿De de cuánto? 48 horas. Vaya, ahí encontramos otro plazo. ¿Cuál fue el primer plazo que encontramos al inicio? El mismo día. El plazo de la interposición. El plazo de la interposición. Después dijimos que era inmediato, ¿verdad? El mismo día. Y ahorita, ¿qué es por cuánto tiempo tiene la autoridad impugnada para Término de 48 horas. 48 horas? Y esas 48 horas son corridas. Si me notifican ahorita, 19:34, a mí se me vence pasado mañana a las 19:33. Ojo. Cuando ustedes promueven un amparo, yo ya les expliqué que siempre tienen que pedir el amparo provisional. Que el amparo provisional, pues lo que se busca es la suspensión provisional del acto, resolución o disposición legal que causa el agravio constitucional. Ustedes lo piden y es posible que solo al ver la solicitud de amparo, cuando esté haciendo la calificación de forma, el tribunal puede hacer que vea que y entonces manda a requerir los antecedentes. ¿Por cuánto tiempo dijimos, Magalí? Dentro del perentorio término de 48 horas. Plazo de 48 horas. Y entonces, sigamos. Más ¿Qué el pasa? de la distancia. Más el de la distancia. Ojo, ese de la distancia es un plazo que solo la autoridad puede disponer. Nosotros en nuestro chip no creamos que siempre nos van a dar por razón de la distancia. Si nos lo dan, el Tribunal de Amparo, ustedes saben que todo lo que nos dan extra es ganancia. Si nos lo da, pues, todo lo que nos den, disfrutemos, aprovechemos. ¿Estamos? Pero, ojo, eso no. Y es más, el Tribunal de Amparo decide cuánto le va a dar por razón de la distancia. Siga leyendo, más el de la distancia. ¿Que fijará quién dice ahí, Magali? El tribunal en la misma resolución a su prueba arbitrio. A su prudente. A su prudente, perdón. Por eso es que les digo discrecional. Ojo. Sigamos con el siguiente párrafo. Si dentro del indicado término no hubiese enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso deberá decretar ¿En eso que viene ahí? la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. ¿Qué pasa si a la autoridad impugnada se le pasa ese plazo? Obvia ese plazo y no cumple con mandar los antecedentes o el informe circunstanciado. Ese es suficiente motivo para que el tribunal que conoce el amparo decrete el amparo provisional.
A nosotros nos convendría, ¿verdad? Al interponente. ¿Estamos? Y ya vieron que no es opcional ni facultativo. No son como esos trabajos que yo les dejo opcional y todavía porque los dejo opcional, que por qué dejo trabajos para el final. Miren, hay gente que no está conforme yo creo ni con que su mamá los haya traído al mundo. ¿Ya? Entonces ahí ordena, no es facultativo. ¿Deberá qué? Decretar la suspensión provisional del acto. Acto, resolución o procedimiento reclama. Nos convendría, ¿no? Como quien dice, nos convendría que se le pasen los plazos. Fíjense que lastimosamente cuando uno tramita amparos, cuando se lo interponen a las autoridades que uno asesora, a veces lo notifican día viernes. A veces como a las 3, 5 de la tarde. Y entonces ya le fregaron su sábado y hasta su domingo, ¿verdad? Si no hay, porque hay que elaborar el informe circunstanciado. Hay que cumplir con esas 48 horas. Y a veces el 23 de diciembre. Y a veces el jueves santo o el jueves santo en la tarde. ¿Ya? Así que no crean que yo a veces soy exigente por fastidiar. Yo a ustedes los estoy preparando. ¿Ya? Los estoy preparando. El que logra captar el nivel de preparación que yo les doy, absorbe más. Ahora el que pone excusa dirá, ese licenciado es un viejo loco, es hasta mañoso, me dicen, fíjense. Y yo, primero, nunca le he hecho daño a nadie. ¿Ya? Lo único que mataba cuando antes iba al campo era serpientes. Bueno, y serpientes, pues yo pienso que serpientes, si a uno se le cruzan, pues no hay. Si está en riesgo la vida, ¿verdad? Pues ¿qué otra queda? Pues. Bueno, entonces, vean la importancia. Vean la importancia de los plazos. Adelante, Ismael. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Si se decreta la suspensión provisional de este acto, ¿por cuánto tiempo sería y cuánto tiempo se le daría a la autoridad para que presente los antecedentes o el informe circunstanciado? Mira, pues, Ismael, la suspensión provisional no está sujeta a plazos, sino que está sujeta a si las condiciones lo hacen necesario. Puede hacer que más adelante el mismo tribunal, cuando ya el otro mande el expediente, los antecedentes o el informe, considere que ya no es necesario y puede hacer que revoque el amparo provisional. O sea que eso no está sujeto a plazo, sino está sujeto a si las condiciones hacen necesario. Puede hacer que al principio con el simple escrito decreten el amparo provisional y cuando llegue el informe lo revoquen o que sea la inversa, ¿verdad? Que al principio no lo decretaron y cuando llegue el informe lo decretan. Puede hacer que pase todo esto y más adelante se dé una circunstancia que lo haga aconsejable y que lo emitan, el amparo provisional. O sea que el amparo provisional es como quien dice, un mecanismo legal que tiene el Tribunal de Amparo para proteger, pero para proteger siempre y cuando sea y lo considere necesario el tribunal. Entonces,
plazo no. Por ejemplo, a mí, en mi caso, yo promoví un amparo provisional y ya voy en el trámite del amparo y todavía está el amparo provisional, en el trámite del amparo definitivo y todavía está. No hay un plazo. Hay veces que todo el trámite del amparo está suspendido provisionalmente el acto, porque así lo considera el tribunal. Pero si varían las circunstancias, lo puede revocar. Bueno, así es. Esta es como una historia. Yo les cuento historias, les cuento anécdotas, porque de esa manera es más fácil que el conocimiento se quede. ¿Ya? Artículo 34. Interés de terceros en el amparo. Pues normalmente quienes están en un amparo, oigan bien, está el interponente del amparo, quiere decir, y la autoridad impugnada. Pero por disposición legal, el Ministerio Público siempre va a estar. Puede ser que exista otro tercero interesado más. ¿Ya? Pero los que no pueden fallar son esos que les estoy diciendo. El interponente, la autoridad impugnada y el Ministerio Público. Y si esto fuera algo relacionado en materia de derechos humanos, pues tendría que estar también el procurador de los derechos humanos. ¿Ya? Pero no quiere decir que solo esos vayan a estar. Pueden haber una cantidad indefinida. Cualquier persona que pudiera tener interés puede ser considerado como interesado. Es más, el interponente lo puede pedir. Y si no lo pide y el tribunal se da cuenta que hay más personas que pudieran tener interés, viene y también a ellos les corre audiencia. Ahí les correría la primera audiencia, o sea, la que está aquí en el 35. El 35. Ojo, ¿por qué el Ministerio Público y por qué no la PGN? Porque aquí la PGN no tiene intervención. Aquí el que interviene en representación del Estado es el Ministerio Público como tercero interesado. En todos los demás asuntos, PGN. Pero en materia de amparo hay hasta una fiscalía especial. La Fiscalía de Amparo, no sé si ya la han escuchado. Y en donde hasta ellos se pronuncian si es procedente declararlo con lugar o no. Lo malo es que a veces ya tienen como sus formatos y como que ya sin mayor análisis solo se presentan, ¿verdad? Como que dices que salga el chance, pues. Pero hay veces que se emiten unos memoriales cuando se evacúa la primera audiencia que uno dice, mis respetos. ¿Ya? Bueno. ¿Quién me apoya con el 34? Edgar Pineda, por favor. Buenas noches, Lec y compañeros. Artículo 34 dice: interés de terceros en el amparo. Si la autoridad, persona impugnada o el solicitante de amparo tuviesen conocimiento de que alguna persona tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento
ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada, están obligadas a hacerlo saber al tribunal, indicando su nombre y dirección y en forma sucinta la relación de tal interés. En este caso, el Tribunal de Amparo dará audiencia a dicha persona en la misma forma que al Ministerio Público, teniéndosela como parte. Vaya, ojo. Y dice que uno tiene la obligación de decir si hay otras personas interesadas. Yo les pregunto, ¿será que siempre le conviene a uno eso? ¿Qué piensan ustedes? José Emilio, que está levantando la mano ahí, ¿qué opina? Dick, buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está? Permiso. Igualmente, bien. Aquí tomando agüita, pero ahí vamos. Ajá. Buenas noches, mucho gusto. Permiso que meta de tercero interesado a esta conversación. Silic, no sé qué tan apropiado o discrecional sea que hable de las terceras personas que se piden a la comparecencia en un amparo. La cuestión es de que ¿Ustedes creen que todas las personas dicen a quienes quieren que se les notifique como terceros interesados? En la práctica eso a veces ni es conveniente. depende. Por eso le digo a veces. Por eso le digo a veces no es conveniente. Exacto. Pero también es conveniente si se quiere tener como tercero a otra autoridad superior. Por ejemplo, si el quinto resolvió, ¿qué tiene que ver el décimo? ¿Por qué se está metiendo? Pero esos son otros temas de corrupción, de política, entonces no sé qué tan prudente sea que hable de este tema, ¿verdad? No, política no. Política no, porque ya mire, con esto de la política ya creo que ya quedamos curados ustedes de tanto. Exactamente, entonces por eso le digo, viene la práctica, pero la práctica. Pero en la práctica a veces conviene y a veces no conviene. Pero aquí, según el artículo 34, dice que uno está obligado. ¿Estamos? Sí. ¿Terminó de leer el artículo, Edgar? Continúe si no lo ha terminado. Sí lo terminé, Lick. Vale, ahí estamos. Como quien dice, ya sabemos que hay terceros interesados, que el MP siempre va a estar, que el interponente obviamente ese tampoco puede decir que no, si no, no habría amparo. Autoridad tampoco podemos obviar porque también si no, no habría amparo. Entonces, ¿qué pasa? Se manda a traer primero, ¿qué dijimos? Los antecedentes o el informe circunstanciado. ¿A quién se le pide? A la autoridad impugnada. A la autoridad impugnada. ¿Cuál es el plazo que tiene para remitirlo? ¿Ya quedamos claro? 48 horas. 48 horas. Más la distancia. Más la distancia. Sí, fuera procedente, pero si no hay distancia, 48 horas. Eso es muy cuidadoso, ¿vieron? Eso la distancia no siempre se da. Bueno, entonces viene, aquí el artículo 34 menciona, si la autoridad o persona, ¿cuál es la importancia del tercero interesado? Dice ahí. Pues la importancia es que coadyuve en resolver la situación. Esa litis, ese conflicto que está ahí ocurriendo, esa es la importancia. Si la autoridad, persona impugna, bueno, ¿quién me apoya con el 34? Ese ya se leyó, Lick, ¿no? ¿Y el 35, Lick? El 35, perdón. Te lo leo yo, licenciado, si quiere. Por favor, Henry. Artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba.
Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. Si ese fuera De el estos caso. antecedentes, Si ese fuera el caso, porque ya les dije que no siempre lo decretan al inicio. Es más, lo más común es que nunca lo decreten, que esperan a que llegue el informe circunstanciado. Adelante. de estos antecedentes o del informe, dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia de que se trate. Así es. A las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro Subrayen del ahí. término de ¿Quiénes podrán qué? ¿Para qué la alegar primera audiencia? Para alegar. dentro del término común de 48 horas. Obviamente, estas 48 horas son a partir de que se da la notificación, ¿verdad? Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver, pero si hubiere hechos que establecer, Quiere decir que abrirá puede abreviarse el amparo, ¿no? Puede ser que de una vez, después de la primera audiencia, se resuelva. pero si hubieran hechos que establecer, abrirá a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. Vale, entonces ahí encontramos otro plazo. ¿Plazo de cuánto? 8 días. ¿Para qué? Para abrir a prueba el amparo. Sí, ahí estamos. Los tribunales de amparo podrán relevar de la prueba en los casos. Porque ahí puede haber una pregunta clave para ustedes. La pregunta clave es, ¿en qué casos el tribunal de amparo puede relevar de la prueba? En los casos que su juicio no fuera necesario. Y ahí viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Marvin? En los casos que a su juicio no sea necesario. Pero la tramitarán obligadamente si fuere pedida por el solicitante. Por eso siempre hay que pedirla. El amparo podrán relevar la. Siempre pidan ustedes la apertura a prueba. Sí, pues, muy bien. Y el último párrafo, si el amparo se abriere a prueba, el tribunal en la misma resolución indicará los hechos que se harán de oficio. De oficio. Sin perjuicio de cualesquiera otros que fueren necesarios o de las pruebas que rindieren las partes. O sea que también el tribunal puede ordenar una pesquisa de oficio. ¿A qué se refiere esa pesquisa de oficio? A que se practiquen algunos medios de prueba. Obviamente que se consideren pertinentes y sean oportunos para resolver el caso. Y ahí ya nos vamos al artículo ya el 36, que habla de ¿qué? Magda Petrona. Perdón, Eli, que estaba tomando nota. No le escuché muy bien la pregunta. Es que no es pregunta. Solo le estoy hablando. Sí, Eli, que estoy anotando lo del artículo 35, donde
Apóyeme Indicaba con el el- artículo 36, Magda. Bueno, Lick, perdón, es que estaba tomando nota. Gracias, Marvin. Artículo 35, 36, pesquisa de oficio. Si hubiere hecho controvertidos, Hechos. el tribunal, Hechos controvertidos. hechos controvertidos, el tribunal los pesquisará de oficio, practicando cuanta diligencia sea necesaria para agotar la investigación. Ninguna persona o autoridad puede negarse a acudir al llamado de un tribunal de amparo, ni resistirse a cumplir con su providencia, salvo caso, fuerza mayor que comprobará el mismo tribunal. El incumplimiento a lo ordenado en diligencia de prueba será sancionado conforme al Código Penal, para lo cual el Tribunal de Amparo certificará lo conducente a un tribunal del orden penal. Magda, ¿qué delito se le ocurre? En contra del que no quiera colaborar. El de ¿Contra de quién? Magda. Y después le damos la palabra a Axel. Contra un ¿Qué delito se le ocurre? Le dije, no, ¿contra quién? Si el Tribunal de Amparo le pide algo a usted y usted no lo cumple, ¿qué cree que qué delito puede ocurrir? ¿No obedece? incumplimiento, Desobediencia. obediencia, sí. Ese es el de cajón, el de cajón. Sin perjuicio de que pudieran existir otros. Ojo. Bueno, eso es lo relacionado con la pesquisa de oficio. Digamos entonces, se interpuso el amparo dentro del plazo legal, se atendió el mismo día la petición de amparo, se le dio un plazo a la autoridad para que remitiera el expediente por el plazo de ¿cuánto? 48 horas. Lo remite el informe circunstanciado. Entonces, cuando ya lo remite, ¿qué dijimos que lo primerito que iba a hacer? ¿Iba a ocurrir? El amparo provisional. Tendría que ver si se va a resolver el amparo provisional o se va a revocar si ya se hubiera dado. Pero lo más importante es que te va a correr, ¿qué? La primera audiencia. Audiencia. ¿Por el plazo de cuánto, Maite? 48 horas. ¿Para comunes. qué le van a correr audiencia? Para alegar, para que puedan alegar. Pero no solo alegar. Ahí se recuerda que también tiene que pedir que se aperture a prueba. Porque después de la primera audiencia viene la apertura a prueba por un plazo de ¿cuánto, Darwin? Sería 8 días, Lick. De 8 días. ¿Y qué pasa en esos 8 días? La pesquisa de oficio. Se deben pesquisar los medios de prueba, tanto los medios de prueba de oficio como los ofrecidos por las partes. ¿Estamos? ¿A quién se le va a correr audiencia, la primera audiencia? A los interesados, Lick. A los interesados. ¿Y normalmente quiénes son los interesados, Edgar?
Hay un límite para decir este es interesado, este no. Son 2, 3, 4, 5. A los que tengan interés en el asunto, según el artículo 35. Así es, efectivamente. No hay un límite. Bueno. Entonces, la primera audiencia ya dijimos para qué es. Bueno, se pide la apertura a prueba, se pesquisa. Ya después viene, ¿qué? Concluido el término probatorio. Axel, apóyame con eso. El artículo 37. 37. Bien. Artículo 37, segunda audiencia. Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 horas, transcurrido el cual se hayan o no pronunciado, dictará sentencia dentro de 3 días. Ojo. Ya vieron que ahí también puede dictar sentencia. O sea que el amparo, estamos hablando del trámite normal, pero también se puede abreviar, porque incluso al evacuarse la primera audiencia, ya vieron que se puede también resolver. Y ahorita cuando se evacúa la segunda audiencia, puede hacer que también se entre a resolver. Pero lo normal es que después del medio de prueba, después de la etapa de la prueba, que ya dijimos que es de ¿cuánto? 8 días. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que haya una vista. Una vista. ¿Qué me apoya con esa vista? ¿Qué dice ahí? Vista pública. Ahí se recuerdan que hay 2 tipos de vista. Vista pública y vista ¿qué? Vista privada. La vista pública se evacúa acudiendo personalmente y se evacúa oralmente. Pero para ello hay que pedirlo. Porque si no, la vista al final va a ser una vista privada que deberá evacuarse de forma escrita. Ojo, ¿qué me apoya con el 38? Yo lo puedo hacer. Axel. Artículo 38, vista pública. Que al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública, esta se efectuará el último de los 3 días siguientes y a la hora que señale el tribunal. Cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de los 3 días siguientes. A la vista podrán comparecer a alegar las partes y sus abogados, así como la autoridad o entidad impugnada y sus abogados. Si la autoridad impugnada fuere pública o se tratare del Estado, puede delegar su representación en el Ministerio Público, en el caso que éste manifieste acuerdo con la actuación que originó el amparo. Siempre y cuando estén de acuerdo. ¿Estamos? Caso contrario, tendrá cada quien que evacuar su audiencia. Ya vieron que ahí no dice PGN. Bueno. Después de evacuar la vista pública, ¿qué pasa? ¿El tribunal qué?
dictará sentencia. ¿Entre qué plazo, pregunto? Dentro de los 3 días siguientes. 3 días siguientes. Pero ojo, eso es para los tribunales de amparo, a excepción de la Corte de Constitucionalidad, que se le podrá ampliar. ¿Hasta cuánto dice el artículo 38? 5 días. Hasta 5 días. Se supone que cuando ya conoce la Corte de Constitucionalidad es porque son asuntos de mayor relevancia, sin demeritar lo que conocen los demás tribunales de amparo, porque todo es importante. ¿Estamos? Repetí otra vez el 38, Axel, por favor, y hacete las pausas que consideres pertinentes para que subrayen, compañeros. Artículo 38, vista pública. Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, o al notificarse ¿qué? La resolución que omite la apertura a prueba. Ahí estamos. Alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública. Esta se efectuará el último de los 3 días siguientes y a la hora que señale el tribunal. Cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de los 3 días siguientes. Eso es lo común, ¿verdad? Lo normal. Así es. A la vista podrán comparecer a alegar las partes y sus abogados. ¿Comparecer así como ¿Comparecer a qué, Axel? ¿Qué van a hacer ahí? A comparecer a alegar las partes y sus abogados. Alegar van a ir. Así es. A los que les guste alegar, ojalá que interpongan bastantes amparos y hagan plata. Así como la autoridad o entidad impugnada y sus abogados. Si la autoridad impugnada fuere público o se tratare del Estado, puede delegar su representación en el Ministerio Público. Eso ya lo dijimos. En el caso que éste manifieste acuerdo con la actuación que originó el amparo. Sí, está de acuerdo. Así es. Esa es una condición, subrayen eso. Gracias, Axel. Para servirle. Vamos ahora con alguien más. Alguien que no haya participado, que esté ahorita aquí. Darwin. Con mucho gusto, Lick, el artículo 9. 39. Plazo para que dicte sentencia a la Corte de Constitucionalidad. Cuando la Corte de Constitucionalidad conociese en única instancia o en apelación, el plazo para pronunciar sentencia podrá ampliarse por 5 días más, según la gravedad del asunto. Ahí está. ¿Según qué, Darwin? La gravedad del asunto. Según la gravedad del asunto. O sea que no solo es una forma antojadiza, ¿verdad? Hay que hacer una calificación ahí. Y dijimos que eso únicamente se puede hacer en el aplicársele a quién, ese plazo. A la Corte de Constitucionalidad. A los demás tienen sus 3 días. A los demás tienen sus 3 días y resuelva. Voy a hacer un paréntesis. Y el paréntesis es que yo les enseño el mundo ideal. En la práctica les cuento que presenté un amparo en el mes de abril y hace como 3 días me notificaron la primera resolución donde mandan a requerir los antecedentes. ¿Cuántos meses pasaron? Mayo, junio, julio, agosto, 6 meses. septiembre. 6 meses para emitir una primera.
Le colocan la fecha de cuando lo ingresé, ¿verdad? Pero para que me notificara. Imagínense cómo estamos. Bueno, cerramos el paréntesis. Eso es solo crítica a la realidad. Pero nosotros tenemos que aprender lo que está en la ley. Si ya los funcionarios lo tuercen, ese es su problema. Nosotros aprendamos correctamente. ¿Estamos? Bueno. Esaú, por favor, apóyeme con el 40, pero después de que yo dé una narrativa aquí. Bueno. Ustedes se dieron cuenta que tanto en la vía administrativa como en la vía judicial está la institución jurídica del auto para mejor fallar o diligencias para mejor resolver. Ya a estas alturas ustedes saben que esto ocurre cuando el tribunal, es una facultad de tribunal, considera que es necesario todavía recabar algunos medios de prueba. ¿Ya? Mandar a traer ciertos documentos, practicar ciertas diligencias. Esa es la justificación que se tiene para llevar a cabo para emitir un auto para mejor fallar. Ya vimos que se apertura por un plazo allá en la vía administrativa y por la vía judicial también, pero aquí también hay un plazo. Y este plazo lo vamos a ver ahorita que Esaú va a leernos el artículo, si es que todavía está Esaú por ahí. Sí, aquí estoy. Sería el artículo 40. Auto para mejor fallar. El tribunal podrá mandar practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar dentro de un plazo no mayor de 5 días. ¿Plazo qué dice ahí, Esaú? Sí, no mayor de 5 días. ¿No mayor de cuánto? De 5 días. ¿Cuánto? ¿5 días? ¿15 días? No, de 5 días. No mayor de 5 días. No mayor de 5 días, ¿verdad? Así es. Estamos. Nada que tus 10 días, tus 15 días, ¿verdad? Así es. Ojo. ¿Seguí leyendo el otro párrafo? Sí. Vencido el plazo del auto para mejor fallar o practicadas las diligencias ordenadas, el tribunal dictará su resolución dentro de los términos de los artículos anteriores. Ahí estamos. ¿Quedamos claros? ¿Cuánto es? No mayor de 5 días. No mayor de 5. Puede ser 3, pueden ser 2, sí, pueden ser 4, pero no pueden ser 6, ¿verdad? Ojo. Ahí saben que con esos plazos, ahí es como jugamos con los plazos. Ojo. Les cuento que, por ejemplo, y esto ya se los había comentado, pero ahorita lo vamos a platicar otra vez, que el único tribunal en materia constitucional que puede realizar enmiendas, ¿quién es? La Corte de Constitucionalidad. Esto ya lo habíamos platicado. Pues aquí está remarcado en el artículo, ¿qué? 41. ¿Qué es lo que va a resolver al final en la sentencia? ¿Qué es lo que va a incluir? ¿Qué es lo que implica emitir sentencia dentro del amparo? Así como se recuerdan ustedes que en la vía administrativa, la autoridad no estaba limitada a lo alegado o dicho por el interponente o dicho por las partes. El órgano administrativo debía velar por la juridicidad de los actos y de las resoluciones. Eso fue en el procedimiento administrativo. En la vía judicial también vimos que en el contencioso, vimos que no estaba limitado el tribunal de lo contencioso
para solo conocer lo dicho por las partes o alegado por las partes, sino que de igual el análisis debía ser amplio. Y en esa amplitud, ¿qué es lo que debía colocar? Pues debería ser el análisis de todo lo que sea necesario. Por ejemplo, aquí menciona, examinará los hechos, analizará las pruebas, subrayen eso, y actuaciones, y todo, ¿qué dice? Y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente, examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegado por quién. Por las partes. Por las partes. Quiere decir que el tribunal no está limitado. Él lo que debe resolver es que todo sea conforme a lo que se le presente y conforme a la legalidad y a la juridicidad. Ojo. Es más, ¿qué menciona el segundo párrafo, Esaú, de ese artículo? Sí, Ese último. Hasta ahí vamos a ver hoy. La enmienda, ¿verdad? No, del 42. Del 42. No está llevando la secuencia, Esaú. Con base en las consideraciones anteriores y aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencial, pronunciará. O sea que no solo es análisis legal, también es análisis ¿qué? Doctrinal. Doctrinal, ¿y qué más? Jurisprudencial. ¿Qué va a hacer? Pronunciar sentencia. Pronunciará sentencia. ¿Qué más? Interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, ¿Forma qué? ¿En forma qué dice ahí? ¿Subrayen eso? Extensiva. La Constitución. Por eso es que les dije que no se va a limitar. ¿Sigue leyendo? Sí. Sería otorgando o denegando amparo con el objeto de brindar la máxima protección en esa materia y hará las demás declaraciones pertinentes. Ojo, miren la importancia de esa resolución. Miren todo lo que tiene que tomar en cuenta el Tribunal de Amparo. Miren que no solo es un análisis legal, sino que es un análisis ¿qué? Doctrinal y ¿qué más? Jurisprudencial. Vale. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. Si ya se dieron cuenta, ya nos quedan ¿cuántos artículos? ¿Hasta qué artículo vamos a ver aquí? Hasta el 81. Y eso es que vamos a ir a ver después las disposiciones complementarias para ver si no nos cambió algo aquí. Ojo. ¿Estamos? Ahí estamos. Una consultita. Licenciado. Solo para... Solo que háblenme uno por uno, porfa, para que no se vuelva esto un relajo. ¿Quién me quiere hablar primero? Magalí, adelante. Licenciado, solo una preguntita sobre el trabajo. En el numeral 1, no lo mucho le entiendo, licenciado. ¿Qué es lo que no le entiende, Magalí?
no tengo aquí, es que lo tengo en el teléfono y ahí estoy viendo, pero dice en el... Ahí hay un esquemita, Magali, hay un esquemita, que en caso de duda de la competencia, Ah, ya. ¿cómo se debe proceder? Ese esquemita es el que quiero que hagan. Ah, bueno. Licenciado, buenas noches. Adelante, Maite. Solo que se coló, Maite. ¿Cómo? Se coló porque antes yo creo que había hablado Marvin o no sé qué. Ay, pero le lo vamos, siento. A le vamos Marvin y luego Noé. Ahorita, Maite, la vamos a atender por el orden. Adelante. Marvin. Licenciado, perdone una consulta. Usted manifestó que la Corte de Constitucionalidad conoce amparos de única instancia. Y ¿Así es? apelación. Ajá. De Y amparos. apelación. De amparo de doble instancia. Muy amable. Le agradezco. Bueno. Noé. Sí, licenciado, yo tengo similar duda como la compañera que habló primero, es en relación a eso, pero ya explicó eso, pero en sí, esos Es un 4 esquemita puntos. que hay que estar, sí, ahí es, mire pues, lo que yo les pregunté ahí en el caso de duda de la competencia, es un esquemita que está, les voy a decir dónde, en el artículo 15. Entonces es relacionado únicamente al tema que estamos viendo en este momento, que prácticamente es el amparo, ¿va, licenciado? Todo lo que en esos 4 puntos. Es que por uno van a hacer el amparo, el esquema completo del amparo, pero aquí en competencia no establecida, en caso de duda, lo que quiero es que me hagan este esquemita que se menciona en el segundo párrafo del artículo 15. Ahí habla cómo se debe proceder. Sí, licenciado, gracias. Ya. Bueno, ahora sí, Maite. Ya. Muy bien. Bueno, solo es con lo mismo de la tarea, pero yo tengo duda en cuanto a que lo que vamos a ver ahorita, como usted dijo que teníamos que ver hasta el artículo 81, según... Ajá, es sobre eso, los esquemas y los escritos, en la parte de amparo, apelación de amparo y ocurso. Sí. Y en el numeral 1, como usted explicó ahorita, solamente esquema, no escrito. Es ese 15. Ahí está, En el esquemita. Me tiene que hacer la explicación, esquematizarme el artículo 15. Ok. Pregunto, licenciado, ¿hay un límite de hojas máximo mínimo? Miren, con eso del límite de hoja, les cuento que el límite que llevaron en el trabajo anterior, hubo una persona que me trabajó hasta 200, como casi 240 páginas. Okay. Entiendo, entonces las y que hay salen... personas que me hicieron 70 y olvidaron esquematizar otras. Entonces yo lo que quiero es que yo quiero calidad. Y incluso les cuento que hasta un memorial de pensión alimenticia me colocaron entre el trabajo. Digo, ese no lo pedí. Y les cuento que para generar volumen 1 lo que hicieron fue que escanearon sus anotaciones de las clases que les he dado. Entonces, pero como yo leo todo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que hagan un trabajo así a conciencia, que se cumpla con lo que les estoy diciendo. Y ahorita les estoy hablando de esquemas y les estoy hablando de escritos, ¿verdad? Ok. Licenciado, ¿lleva un tipo de orden este trabajo en cuanto a que sea el primero esquema, en el segundo sería esquema y escrito? Está ahí en el numeral 1, así como lo coloqué. Claro, pero pregunto en el caso de que primero quiere que se consignen solo los esquemas y después los escritos o intercalado, escrito No, y esquema. los escritos ustedes saben que esos van al final. Los escritos van al final, entiendo. Sí. Muy bien, creo que esas serían mis dudas hasta el momento. Gracias. Buenas noches. Mucho gusto.
Igualmente. Yo tengo una duda en relación al artículo 40, el auto para mejor fallar, en cuanto Sí. al plazo. Usted dijo que nos íbamos a volver expertos en plazo, pero a mí me sigue confundiendo tal vez la redacción. Si es lo mismo decir, para tomar textualmente lo de Porque este dictan artículo. un auto, dictan una resolución, y cuando dictan una resolución, ahí dice cuántos días van a dar. Sí, sí, pero es lo mismo decir dentro de un plazo no mayor de 5 días a decir dentro del quinto día, o hay Es que, diferencia en mire, es interpretación. que, por ejemplo, cuando dice no mayor, quiere decir que no te puedes pasar. Sí, sí, pero si dijera dentro del quinto día, se entiende que también es de 1 a 5 días. Ah, pero él dice dentro del quinto día porque ahí hay más días. Si no, diría el último día. Ah, bueno. Sí, sí, es que en cuestión interpretativa es lo que no he logrado captar entre esas dos Es que expresiones. hay que ser claros también, mira, Josué, Daniel, que a uno que anda en este ambiente le cuesta. Y ahora imaginemos que los diputados, hay unos que ni estudian derecho y no es que los estamos discriminando. Entonces, por eso los problemas que hay. ¿Estamos? Sí, sí, claro. ¿Algo más? Licenciado, buenas noches. La tarea es para el examen final, pero ¿qué fecha exactamente, licenciado? Disculpe. Es que yo creo que ya hay fecha para el examen final. En el calendario, en el anterior, ahí está. Ah, ok. Ese mismo día tenemos que entregarlo, El entonces. mismo día. Hoy sí no voy a Muy dar bien. plazo porque fíjense que no solo les doy plazos, sino que ya después se ponen bien exigentes después de que yo les di plazo. Después de que yo consideré en el plazo, porque los trabajos a veces, yo había dicho una semana antes. Y ya después lo resulté recibiendo una semana después, quiere decir que les di 10 días. Y ya después, que rápido quieren todos. Entonces, esto es de doble vía, por favor. Si ustedes me buscan y me dicen, mire, Lick, tal cosa, yo soy una persona accesible. ¿Estamos? Adelante, Edgar. Buenas noches, Lick. Solo dos cositas. Fíjese que de lo que usted nos ha enseñado, yo he visto que tanto, yo pongo el ejemplo, tanto ahorita en derecho procesal administrativo, como por ejemplo en derecho procesal civil, yo veo que los plazos son fatales. Bueno, para mí pues yo lo veo así. Y así Eh, es, y así es. No es broma. Y por un lado, y por otro lado, por lo que usted nos enseñó la vez anterior dentro de su clase, fíjese que precisamente hoy oía a un licenciado bueno, él estaba como opinando respecto a la situación del país, y él decía, es que lo que pasa es de que no se me interpuso el recurso de amparo, dijo, entonces me quedó eso, ¿ah? Porque siendo ya un profesional del derecho, bueno, yo no lo estoy criticando porque yo pues solo soy estudiante y puedo cometer un montón de errores, pero por lo que usted nos ha enseñado, el amparo no es un recurso. Entonces, como mínimo eso se me quedó el día de hoy de que este licenciado, y lo dijo así en Que un mire, canal pues, de televisión. es que vamos a encontrar no solo estudiantes, abogados, magistrados, letrados, de todo vamos a encontrar en la viña del Señor. ¿Ya? Y lo dijo así, fíjese, es que es el recurso, dijo, y lo dijo como 3 veces. Estaba hablando de una temática y dijo, es que es el recurso de amparo, y lo volvió así, y es el recurso, y cuando claramente, pues, por lo que usted nos enseñaba y por lo que dice la ley, el amparo no es un recurso. De todo vamos a encontrar, Edgar. Lo bueno es que, Gracias, Lick. miren, sin llevársela uno así de como que yo me la sé todas, ¿verdad? Al menos uno ya sabe reconocer, ¿verdad? Ya sabe reconocer, primero cuando uno está equivocado.
Y segundo, cuando otros se equivocan, ¿no? Así es esto. Adelante, Dionisio. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Dionisio. Una dudita nada más, perdone. Fíjese que en cuanto a la nota, usted decía que ya las había, ya están subidas, pero Pero como que y el que no sistema estaba todavía a cierta hora el sistema como que lo cierran, no sé qué pasa, o no, o lo actualizan en otros horarios. Ah, ya, sí. Y no, la dudita que como que no sé si es el feed, el oficial, o tal vez estoy viendo yo otro que no es, que no aparezco en mi primer examen. Claro que no saqué pues muchos puntos, pero si no aparezco, dice no se presentó, pero quizás no es el oficial, ¿va? Entonces vamos a esperar ahí entonces En el el sistema otro, nos... en el otro que va a salir, óigame lo que le voy a decir, en el otro que ya va a salir, Ajá. va a salir ya a los extemporáneos del primero, el examen del segundo, su trabajo, el extemporáneo del segundo y reposición. ¿Ya? Ah, bueno. El otro ya es como quien dice, ya se terminaron de calificar los trabajos y todo, ¿verdad? Porque por eso fue que les di provisional. Por ahí hay unos que están alegando porque di provisional y no, hombre. Sí, así como yo les di prácticamente les di 10 días más. ¿Ya? Entonces tampoco hay que ser Sí, como no, la verdad que ahí los abuelitos nos enseñaron que no hay que ser ahí como nos apoyó. Mire, pues, yo Sí, es cierto. independientemente de cómo vayan, yo ya les dije que yo siempre apoyo al estudiante que se esfuerza y que persevera y que ahí está luchando. Eso ténganlo claro. Sí. Gracias, Lick, gracias. No hay que andarle Va, buscando, pues. como quien dice, 5 patas a ciertos animales, porque solo tienen 4, ¿verdad? ¿Ya? Entonces uno no hay que andar buscando problemas. Aquí yo tengo que dar clases, ustedes tienen que recibir, yo les tengo que enseñar. Y es una mecánica, esto no es para estar, ni que yo esté buscando a Dionisio, que no, yo ni miro ni carnet, ni nombres cuando pasa, ¿no? No, Mejor a la dicho, larga nos ha apoyado bastante porque nos dio... solo carnet, no miro nombres. Sí, no, Lick, muchas gracias. A la larga nos ha apoyado. En esta sección casi no hicieron trabajos. Ah, ya. En esta sección casi no hicieron, en la otra sección sí hicieron más trabajo. Lastimosamente, a los que hicieron trabajo les fue mejor. Sí, pues. Ok. Gracias, Lick. Perdone ahí, le agradezco muchísimo. Cuídense. Gracias, feliz noche. Vamos al mismo ritmo que la otra sección, el mismo artículo nos quedamos. Dios pues.